Hola, buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio 8 del examen de junio de 2014, que nos plantea que, dados dos lenguajes independientes del contexto, L1 y L2, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. El inciso A, la intersección de L1 con L2 siempre es un lenguaje independiente del contexto. Inciso B, la unión de L1 con L2 siempre es un lenguaje independiente del contexto. O la diferencia entre L1 y L2 siempre es un lenguaje independiente del contexto. Entonces, antes de pasar a analizar en detalle los ejercicios, o sea, los incisos, creo que sería conveniente recordar la teoría referente a las operaciones con conjuntos, ya que cada lenguaje de estos se analiza como un conjunto, ¿no? Entonces, la intersección entre L1 y L2, si este es L1 y este es L2, la intersección entre estos dos sería las cadenas que tienen en común. O sea que esto sería L1 intersección L2, ¿no? Luego, la unión de L1 con L2 serían todas las cadenas de L1 y todas las cadenas de L2, ¿no? O sea, sería la suma de los dos tipos de cadenas, ¿no? O las dos cadenas que conforman cada lenguaje. Entonces, la diferencia L1 menos L2 sería, si este es L1 y esta es L2, si a L2 le quitamos todas las cadenas, si a L1 le quitamos todas las cadenas de L2, entonces nos quedaría solo las cadenas de L1 que no son comunes con L2. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, interesante sería ver si pasa lo contrario, si es L2 intersección L1. Bueno, en este caso sería lo mismo, o sea, el resultado sería el mismo, porque serían las cadenas comunes, y da igual si es intersección de L2 con L1 que de L1 con L2. Lo mismo pasaría en la suma, pero en la diferencia, L2 sería L2, bueno, L1, L2, para que quede bien marcada la diferencia que tiene con el caso anterior, sería si a todo esto, o sea, si a L2 le quitamos L1, pues lo que nos quedaría sería esto, ¿no? Bien, entonces, si yo tengo dos lenguajes, por ejemplo, L1 es x a la n y a la n tal que n mayor o igual que 0. Esto es un lenguaje independiente del contexto porque yo necesito aquí una pila para emparejar estas dos variables. Y si tengo L2, que sería x a la n y a la 2n, tal que n mayor o igual que 0 también, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles serían las cadenas que conforman al lenguaje L1? Pues serían E, cadena vacía cuando n vale 0, x, y cuando n vale 1, x, x y y cuando n vale 2, y así sucesivamente. O sea, sería un número de x seguido del mismo número de i's. Y aquí sería, la primera cadena sería cadena vacía cuando n vale 0, o sea, 0x y 0y, i's. Luego una x y 2 i's. Luego 2x y 4 i's. Y así sucesivamente. O sea, sería el doble de i's, ¿no?, que de x, ¿no? O sea, o lo que es lo mismo, un número de x seguido de el doble del número de
de i's, ¿no? Entonces, si estos dos son los lenguajes y le aplicamos, por ejemplo, la intersección, o sea, para estos dos lenguajes L1 intersección L2, ¿cuál sería el resultado? Pues las cadenas comunes de L1 con L2 sería solo la cadena vacía, que es la cadena que está presente aquí y aquí, porque luego, o sea, cuando la cantidad de x es igual a la cantidad de y's, eso en el caso de L1 siempre va a ser así, pero en el caso de L2 no pasa nunca, solo cuando estamos hablando de la cadena vacía. Luego, si L1 más L2 o unión L2, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? Pues sería la cadena vacía con las cadenas que tienen igual número de x que de y, y las cadenas que tienen el doble de y's que de x. O sea que serían las cadenas de todo el lenguaje, los dos lenguajes, ¿vale? X, X, y, X, X, y, ¿vale? Serían todas las de los dos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, y L1 menos L2, L1 menos L2, ¿qué sería? O sea, L1 menos L2. Pues sería quitándole a L1 todas las cadenas de L2, ¿no? E incluso, y las comunes, ¿no? Por tanto, L1 menos L2 sería la cadena vacía, ya no está porque está en L2, por lo tanto la quitamos, o sea que sería solo las cadenas que tienen igual número de x que de y's. ¿Vale? Por tanto, si miramos, L1 intersección L2 es un lenguaje que es regular, o sea que es la cadena vacía, ¿vale? L1 más L2 si es un lenguaje independiente del contexto, porque si estos dos son independientes del contexto, la unión de ellos dos, como es la suma de todas las cadenas, nos quedará un lenguaje independiente del contexto siempre. Lo que pasa es que estará formado por ambos tipos de cadenas. Y luego L1 menos L2, en este caso no se puede observar para intentar descartar el C, porque lo que nos queda sí es un lenguaje independiente del contexto, ¿vale? O sea, pero ya aquí con la intersección, que puede ser un número de cadenas determinados, que incluso no puede ser un lenguaje regular lo que nos quede. Por tanto, este lo podemos ya descartar, ¿vale? Y L1 más L2, esto sí siempre va a quedar un lenguaje independiente del contexto, porque al ser la suma, o sea, no hay manera de que yo las cadenas de un lenguaje independiente del contexto las una con otro lenguaje independiente del contexto y no, eso no quede un lenguaje que no sea independiente del contexto. Por tanto, este es el verdadero. Y para descartar el L1 menos L2, podríamos buscar o hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si los lenguajes fueran x a la n y a la n, tal que n mayor que 0, mayor o igual que 0, y el otro lenguaje fuera x a la n y a la n, tal que x fuera solo mayor que 0. ¿Vale? O sea, este sería un lenguaje L1 y este sería L2. En este caso, X1, L1 unión L2, o bueno, vamos a ver la intersección primero. Intersección de L1 con L2, aquí serían todas las cadenas XY, XXYY, XXXYY. O sea, aquí serían todas las cadenas comunes para ambos lenguajes, que en este caso, menos la cadena vacía, todas las cadenas del lenguaje, de los dos lenguajes, estarían en la intersección. O sea que esto sería L1 intersección L2, ¿no? Luego, si hacemos la unión, bueno, pues sería todas las cadenas de aquí más todas las cadenas de aquí, lo que quedaría solo L1.
¿no? O sea, porque al repetir las cadenas es la misma, son las mismas y no se repiten. O sea que serían E, XY, XXIY y así sucesivamente. Esto sería L1 unión L2. Y luego L1 menos L2 serían todas las cadenas de aquí menos todas las de aquí, por tanto, eso me quedaría solo L1 menos L2, me quedaría solo la cadena vacía, porque es la única cadena que está en L1 y no está en L2. Por tanto, esto es un lenguaje regular también. Por tanto, aquí ya demostramos que el tercero es falso, porque siempre va a ser un lenguaje independiente del contexto. No, miren, este es un caso en el que eso no pasa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, interesante también podría ser ver aquí en este ejemplo, L2 menos L1. O sea, L2, ¿qué tendría? Bueno, pues tendría las cadenas que son igual número de X que de Y, ¿no? Si le quitamos todas las cadenas que tienen igual número de X que de Y, ¿no? Entonces eso nos quedaría el conjunto vacío. ¿Vale? Pues nada, esto es todo y hasta un nuevo vídeo.